Shalom. Después de la hermosa bienvenida que nos dieron los amigos de Netzach Israel, queremos comenzar una serie de charlas acerca de los secretos de la Torá, la Kabbalah. Para mí es un orgullo ser el representante del Instituto Galeinai de Israel, dirigido y fundado por el rabino Yitzhak Ginsburg Shlita, un rabino muy importante de Israel, un cabalista verdadero de nuestras épocas. Y quería comenzar esta charla proponiéndoles algunos de los temas que vamos a tocar en los próximos videos. Uno de los trabajos más profundos del Instituto Galeinai es acerca de la unión de la Torah y la ciencia. Por supuesto, esta unión de la Torah, que es la sabiduría de Dios, y la ciencia, que es la sabiduría del mundo, se puede hacer en forma muy profunda a través de la Kabbalah y el Hasidut. La palabra Kabbalah generalmente es conocida como recepción, la transmisión de esa sabiduría oral, de los secretos profundos de la Torah a través de todas las generaciones, que fue plasmada por primera vez en el Sefer Yetzirah, que son los secretos que había recibido Abraham Avinu de Shem y Eber, los hijos de Noach, que a su vez fueron traídos de Adán Rishon. El Sefer Yetzirah fue escrito en la práctica por Rabbi Akiva, de acuerdo con la tradición, el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar. Y por eso todos los sabios durante todas las generaciones, aunque se ocuparon de la Torah escrita durante toda su vida, todos tenían parte del secreto de la Torah. Entonces, por un lado, la Kabbalah es la tradición recibida y transmitida de generación en generación, desde Adán Rishon hasta hoy en día, por los que fueron elegidos por Dios, pasando por Noah, pasando por el pueblo de Israel y todos sus líderes, hasta nuestra generación. Pero todo lo que se transmite en la Torah oral tiene que ser encontrado también en la Torah escrita. Por eso, si nosotros buscamos cuál es el origen de la palabra Kabbalah en la Torah escrita, vamos a encontrar que está en el libro de Shemot, en la Parashat Trumá, en el capítulo 26. Allí cuenta la Torá cómo fue construido el Mishkan, el tabernáculo del desierto, y entre las cosas que componen la estructura del edificio están las pieles y las telas que cubren y que hacen las veces de techo. Son, les voy a leer exactamente como dice la Torá. Haz el tabernáculo de 10 tapices grandes consistentes en lino trenzado y lana celeste, roja oscura y carmesí, con un diseño de querubines tejidos en ellos. Cada tapiz será de 28 codos de largo, 4 codos de ancho, cada tapiz del mismo tamaño. Los primeros 5 tapices se coserán juntos, los 5 se coserán juntos, y harás presillas de lana celeste en el borde del tapiz más interno del primer grupo, y como son 5 por 10, entonces son 50. Hay 50 presillas en un paño que forma la mitad del techo, y 50 presillas en el otro paño que forma la otra mitad del techo, y entonces a través de 50 sujetadores de plata, esos dos paños se mantienen unidos para formar el techo. Entonces hay 50 y 50 de cada lado. Y esas presillas en la Torah son llamadas lulaot. ¿Cómo
ojales que sobresalen o cosidos a la tela. Y como uno está enfrente del otro, dice la Torá que van a poner Makbilot alulaot. Una va a estar enfrente de la otra. En hebreo la palabra Makbil quiere decir cuando algo que está simétricamente frente a otro, como las dos manos, tan Makbilot, a pesar de que son exactamente opuestas, cuando se unen forman algo simétrico. Entonces, Makbilot quiere decir unir dos cosas opuestas de tal manera que uno esté enfrente de la otra y estén unidos. Esta palabra Kabbalah, cuya raíz es Kuf Bet Lamet, de Gematria 137, que como vamos a ver en las próximas clases tiene también una importancia muy grande este número. En definitiva, nos da la idea, y ese es el objetivo de la gematria, una alusión a algo que nosotros tenemos que identificar, un mensaje que hay adentro de las palabras. Esa alusión es que la Kabbalah nos fue dada para unir cosas opuestas, que aparentemente son paradójicamente diferentes, como lo es lo espiritual y lo material, lo divino y lo mundano, Dios y el hombre y la creación. ¿Y cuál es la idea de poder comparar eso? Porque Dios mandó al alma del ser humano a este mundo y la puso dentro de un cuerpo físico para que haga una tarea. Y esa tarea es mostrar que este mundo fue hecho por Dios. Y entonces la tarea durante todas las generaciones es buscar a Dios dentro de esta creación. Porque la idea del judaísmo del Dios único no significa que hay un solo Dios, sino que Dios es uno, Dios es todo. Y esto que nosotros vemos aquí, que aparentemente oculta a Dios, en realidad es el lugar donde Él se quiere revelar. Entonces, para el judío, el mundo físico es una forma de revelar a Dios. No solamente a través de los milagros, sino también a través de la propia naturaleza. En hebreo la palabra naturaleza, ateva, tiene la misma gematria 86 que el nombre Elohim con que Dios creó el mundo. Y entonces esta forma de utilizar las palabras que nos llevaron a unir cosas aparentemente que no tienen conexión, como la naturaleza y Dios, a Teva y a Elohim, nos lleva a buscar dónde está el origen de todas estas cosas en la Torah. Y por supuesto Dios nos dio la pista diciendo que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dicen nuestros sabios que en el primer verso de la creación, en el primer día de la creación, en la primera palabra, en la primera letra, allí están todos los secretos de todo lo que Dios creó y de todo lo que va a venir en el mundo por delante. Y por supuesto esto es una forma de conectarlo. Entonces, y es parte de lo que nosotros vamos a transmitir en las próximas clases. Entonces dijimos que Elohim, que es Dios, desde su aspecto de Geburá, de poner límites, de ocultarse para crear este mundo físico, tiene la misma gematria, o sea, es paralelo a la palabra ateva, que es la naturaleza. Y así comienza uno de los primeros libros, que es el Sefer Yetzirah, diciéndonos cómo Dios creó. Dice el Sefer Yetzirah, Beshloshim ushtaim netivot pliot chochma hakak kia avaye tzevakot et olamo beshlosha sfarim besefer besofer besipur.
Y otra versión de este es que Elokei Israel Elokim Haim Umelech Olam Kel Rahum Behanun Shohen At Bekadosh Shemo, que dice: a través de 32 senderos maravillosos de sabiduría grabó Hashem Tsebakot su mundo con 3 Sfarim, con 3 libros, o con 3 etapas de cómo se hace un libro. El Sofer, que es el escritor; el Sefer, que es donde está plasmada la historia; y el Sipur, que es la historia que se cuenta allí. Y aquí utiliza muchos nombres de Dios, pero uno de los principales es Elohim. Elokei Israel Elohim Haim Umelech Olam, el Dios de Israel, el Dios vivo y el Rey del mundo. Kel Rahum Behanun, un Dios misericordioso y que perdona. Shohenat Bekadosh Shemo, que mora hasta determinado lugar y que se revela hasta el fin del mundo, porque su nombre es sagrado. Otro de los libros que comienzan también con este tema es el Zohar. El Zohar, en la Akdamá, cuando explica la palabra Bereshit, comienza Rabbi Hizkiah. Dice así: Patach Ktiv que Shoshana ben Ajujín. Dice Rabbi Hizkiah, hay otra versión que dice que es Rabbi Eliezer, dice: abrió su discurso con lo que está escrito, como la rosa entre las espinas. Eso está en el Shir HaShirim, el capítulo 2, verso 2. Man Shoshana, ¿qué es la Shoshana? Da Knesset Israel. Esa es la congregación de Israel, que es llamada la Shekhinah, la presencia divina, la revelación de Dios y la energía con la que Dios crea este mundo. Man Shoshana Dei Ben Ajuchim Eit Bat Somak Bejiver. Dice: ¿qué es esa Shoshana que está entre las espinas? Es una flor que tiene color rojo y tiene color blanco. Y así también la congregación de Israel tiene su din y tiene su rahamim, tiene su juicio y tiene su bondad, su misericordia. Dice: y así como la Shoshana mística, Ma Shoshana Idvat Leisar Alim, así como la Shoshana mística tiene 13 pétalos, Uf Knesset Israel Idbat Leisar Mejilan de Rahameya de Saharin la Mikol Sitran. También la Knesset Israel tiene 13 atributos de misericordia que la rodean por todos lados, de todos lados. Y entonces dice, continúa explicando. Por ahora estamos hablando acerca de la Torá, del Shir HaShirim, el cantar de los cantares de Shlomo HaMelech, y empieza a derivar en otras akbalot, en otras comparaciones. Y dice: así como la Shoshana tiene 13 pétalos, también entre el Elohim Rishon y el Elohim Sheini, entre el nombre Elohim que figura en Bereshit bara Elohim et hayam et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, entre el primer Elohim y el segundo Elohim hay 13 palabras. ¿Qué significa con todo eso? El Zohar trae una explicación de cada una de las palabras y dice: entre el Elohim
segundo y el tercero hay hay 5 palabras. Entonces pasamos desde una explicación espiritual, desde algo de amor, que es el Shir Hashirim, el amor matrimonial entre el pueblo de Israel y Dios. Pasamos a matemática, pasando por botánica, y esa matemática justamente es la base de lo que se llama la Universidad de la Torah. Porque así como en la ciencia, la matemática es la base de todas las ciencias y toda investigación científica y todo hallazgo tiene que ser probado a través de una fórmula científica, incluso en las actividades más espirituales, humanistas, así también en la Torá, la matemática nos sirve para unir cosas que están aparentemente desconectadas. Y como ustedes estuvieron viendo hasta ahora en las imágenes que le presentamos, pueden entrar y meditar en todo eso e ir buscando cada uno su propio descubrimiento, más si te gustan las matemáticas. Hablamos del Zohar, hablamos del Cantar de los Cantares, hablamos de el Sefer Yetzirah, hablamos de Torah y ciencia, y ahora quiero pasar a el Arizal, que es el referente más importante en nuestra época sobre la Kabbalah. Cuando él explica el libro de el Sefer Yetzirah, dice algo muy importante. El Sefer Yetzirah dice que Dios creó con 32 senderos de sabiduría. Esos 32 senderos de sabiduría, dice el Arizal, son las 32 veces que figura el nombre de Elohim en los 6 días de la creación. Allí no figura el nombre Havaya, no figura ningún otro nombre de Dios, solamente el nombre Elohim. Nosotros decimos Elohim porque no se pueden pronunciar los nombres de Dios en vano, sino cuando uno dice una bendición o cuando está estudiando y cuando está leyendo la Torah. Entonces, por un lado dice que 32 es la cantidad de veces que figura el nombre Elohim dentro de los 6 días de la creación. Y por otro lado él dice que 32 es 10 más 22. Y es el secreto de cómo Dios creó el mundo. A través de 10 sefirot, 10 canales de energía que se combinan. Cuando ustedes ven el árbol de la vida de la sefirot, hay líneas que unen la sefirot y esas líneas oblicuas son 22. Entonces la combinación de cada una de esas sefirot con una de las otras forman lo que son las 22 letras con que Dios habló. Está escrito que Dios dice constantemente las palabras para que todo lo que existe en la realidad siga permaneciendo, siga existiendo. Si Dios deja de decir, como dijo en Bereshit, cuando dijo en el principio Dios creó, quiere decir que Él dijo palabras que, así como nosotros cuando hablamos transmitimos ideas, la palabra de Dios hace que las cosas existan. Entonces, las sefirot y las letras son dos elementos importantísimos con los cuales la Kabbalah, y por supuesto todos los aspectos de la Torah, pero específicamente la Kabbalah, nos brinda la revelación de los secretos de cómo Dios crea. Y por otro lado, en un nivel más elevado, por encima o antes de que Dios crea, nos dice cuál es el motivo.
y eso es Hasidut. El Hasidut abarca todos los aspectos, todo el Pardes, el Pshat, Remes, Drush, Besod, todos los niveles de interpretación de la Torah, y los une a través de este aspecto de hacer comparaciones de cosas que aparentemente no son, no se pueden comparar, para penetrar en los secretos profundos de antes de la creación y cuál es el motivo por el cual Dios creó. Entonces ahí podemos hacer que las paradojas se reconcilien. Entonces, para darles una idea, tenemos el cuadro de la Sefirot, pero esta vez no con la Sefirot misma, sino con cada uno de los aspectos de la ciencia. La ciencia, entonces, ¿qué es? Es el estudio de la creación de Dios, de la naturaleza. Entonces, por supuesto, tiene que ver con la Sefirot y con las letras. Por eso el Rav Ginsburg hizo una comparación de cada una de las Sefirot y cada una de las ciencias. Ustedes me van a preguntar cuántos niveles, cuántas Sefirot hay. Dice el Sefer Yetzirah que hay 10 y no 11 y no 9. En próximas clases vamos a explicar por qué en realidad nosotros vemos que hay 11. Keter, Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malhut. Hay 11 Sefirot, pero dice que no 9 ni 11, sino 10. Vamos a explicarlo en las próximas clases. Pero de todas maneras podemos utilizar esas 11 Sefirot para ver los distintos aspectos de la ciencia. Entonces, así como en el ser humano está el inconsciente y está la conciencia del pensamiento, las emociones y la acción, tiene que haber una conexión entre los aspectos conscientes del ser humano y la parte oculta, su inconsciente, hasta la raíz de su alma en la esencia infinita de Dios. En la Kabbalah, esa conexión es la revelación de Keter en Jochma. No vamos a entrar ahora en palabras de Kabbalah, pero en la ciencia, ese punto de conexión, que es la Sefirá de Jochma, es la matemática. La matemática nos ayuda a conectar el motivo de todas las cosas reveladas y poder comprender cada una de ellas. Como decíamos antes, la matemática es la base de todas las ciencias. Y también la gematria, cuando es aplicada como corresponde, es la forma de poder conectar los distintos aspectos conscientes e inconscientes, y también todas las ciencias, y por supuesto la Torah y la ciencia. Entonces, también dentro de unas clases vamos a explicar cómo funciona este árbol del conocimiento que son las Sefirot, pero quería empezar esta clase, y también para terminarla, con el tema de cómo es esto de la Shoshana Ben Ajujim, que ustedes ven en el dibujo que les presentamos, y cuál es el secreto de ese nombre de Dios que está incluido allí. La firma del nombre de Dios es el nombre Yud Kei Vav Kei, que representa la luz que rodea los mundos, el inconsciente, aquella energía que está presente en toda la creación por igual, en todos los mundos por igual, pero que no puede ser percibida y que se revela en el nombre de Elohim. Entonces, guiándonos por el Zohar, por el Sefer Yetzirah, por el Cantar de los Cantares y por supuesto por la Torah escrita, vamos a ver, como nos dice el Arizal, que tomando
el primer día de la creación vamos a ver cómo Dios está oculto dentro de esa creación y de ahí vamos a revelar muchos aspectos secretos. Hubo un sabio que publicó un libro hace más de 100 años que se llamaba Pinchas Zalman Horowitz. Él venía de una familia muy importante de rabinos. Su abuelo era el Shla Kadosh, Rabbi Horowitz, que escribió Shnei Lujot Brit, un libro muy importante que acerca de la explicación también de la Torá. Y él se movilizó, fue el único libro que escribió, no se conoce otra obra de él. Era una persona muy tzanúa, muy humilde, recatada. Durante todas las generaciones hubo sabios que se ocuparon de transmitir la Torá de alumno, de maestro a alumno, de rabino a talmid. Y uno de los aspectos de la transmisión es escribir la Torá escrita. Esa Torá escrita que fue recibida en el monte Sinaí por Moshe y fue escrita por Moshe y que nosotros conocemos como los 5 libros, fue escrita en 70 lenguas y Moshe hizo una copia para cada una de las tribus y hay una copia que está en el Arca Sagrada que vamos a verla cuando venga el Mashiach. Y la misma Torá que recibimos en el monte Sinaí fue escrita y fue copiada durante todas las generaciones en rollos de pergamino de cuero de vaca trabajado por personas especializadas, rabinos, que por supuesto cumplían la Torá y se mantenían en santidad, hasta hoy en día, llamados Sofrim. Sofrim quiere decir escritores, pero también Sofer quiere decir contador. En el Sefer Yetzirah leímos al principio el secreto de esta palabra Sofer. Todas estas cosas que te estoy hablando, dándoles un popurrí de conocimientos, vamos a ir desarrollándolas a través de las clases. Esos Sofrim, por un lado, escribían y copiaban exactamente, pero también tenían un equipo que controlaba que eso que escribían sea exactamente lo que estaba en el original. Y por eso tenemos la seguridad de que la Torá que hoy tenemos en nuestras manos es exactamente la misma Torá que fue recibida por Moshe Rabbeinu. Una de las formas de controlar era contar. Entonces, durante todas las generaciones, los Sofrim, y hay gente que también se ocupó de transmitir eso, se llama Baalei Mesorá, los transmisores de la Masoret es la tradición. ¿Qué es la tradición? La Torá y el cumplimiento estricto y perfecto de los preceptos de Dios. Eso se llama tradición en el pueblo de Israel. Entonces los Baalei Mesorá, ellos transmitieron y contaron todas los fenómenos que hay en la Torá. Cuántas letras, cuántos versos, cuántas palabras, cuántas veces figuran las palabras más importantes en los 5 libros, cuántos parshiot hay, cuántas historias. Está todo contado en la Torá y eso fue transmitido durante todas las generaciones, salvo la palabra más importante. En la Torá hay 4 niveles de palabras. Por un lado está la palabra más importante, que es el nombre de Dios, Shema Mefurash, el nombre sagrado Yud Kei Vav Kei, a través del cual vamos a ver también, lo podemos comparar con las sefirot, con las letras, con los mundos
y con todas las cosas que existen, con los niveles del alma, con los niveles de la creación. Esa es la firma de Dios que está en todas las cosas. Donde busquemos, allí va a estar Yud-Kei Vav-Kei. En el ADN vamos a ver que hay 4 nucleótidos. Vamos a verlo también en la fotosíntesis. Vamos a ver en los átomos, en la tabla periódica, en la física. Entonces, la transmisión de la tradición nos dio números acerca de todos los fenómenos que hay en la Torá, pero no nos dice cuántas veces figura la palabra más importante, que es el nombre de Hashem. Después del nombre de Hashem hay un segundo nivel, que son los demás nombres de Dios: Elohim, Kel Shakai, Kel, Hashem Sebakot, etcétera, etcétera. Adnut. Ese es el segundo nivel. Después hay un tercer nivel que son los atributos de Dios, que también son llamados, tienen un estatus de nombre, que son, por ejemplo, los 13 atributos de misericordia: misericordioso, que perdona, que es lento para la ira, etcétera, etcétera. Y por último hay un cuarto nivel que son todas las demás palabras. Todo eso está contado y sabemos cuánto hay, salvo el nombre de Dios. Por supuesto, se supone que esa palabra estuvo contada. Todos sabían cuántas veces tenía que estar, pero nadie lo escribió. Entonces, este rabino Pinhas Zalman Orbitz, él leyó lo que dice el Zohar y trató de encontrar ese secreto dentro de la Torá. Cómo está oculto ese nombre de Dios dentro de la creación. Uno de los asuntos de la Kabbalah que quiero comentarles es que el nombre Elohim es el nombre de Geburah, de rigor, como las espinas que protegen a la rosa. Por un lado la protegen, pero por otro lado impiden que esa rosa pueda revelarse, pueda llegar a conectarse con el exterior. Esas son las limitaciones de este mundo, la naturaleza, Shem Elohim. Pero cuando utilizamos los elementos de la Torá y de la ciencia juntos, podemos ver cómo el nombre Elohim no es solamente algo que nos oculta, sino que es algo que nos ayuda a revelar. Entonces, Rab Pinhas tomó la enseñanza del Zohar y dijo: entre el primer Elohim y el segundo Elohim hay 13 palabras, y entre el segundo hay 5 palabras, y dice: Patach Rabbi Hizkia abrió una forma nueva de entender la Torah, de buscar, de investigar en la Torah, y es a través de la matemática, a través de intervalos y de gematria. Entonces él siguió ese sistema y dijo: vamos a ver qué pasa entre el tercero y el cuarto Elohim. Vio que había también 5 palabras. Entre el cuarto y el quinto, 5 palabras. Entre el quinto y el sexto, 5 palabras. Entonces había un intervalo de 13 palabras y 4 intervalos de 5 palabras. Como dice la Torá, las 13 palabras son los atributos de misericordia: Gesed, Tiferet, que también Tiferet, la misericordia, tiene que ver con el nombre Havaya. Y los 5 pétalos verdes están entre las espinas, son las hojas. Entonces hay 5 veces Elohim y hay 13 veces desde el principio hasta el final. Bereshit bara Elohim, ese es el primer Elohim. Después Eta Shamayim Beta Aretz, Bearetz Aita Tou Bobou Bayomer Elohim, ese es el segundo, y así continúa todo el primer día de la creación.
el primer día hay 6 Elohim y el resto de los días hay 26 Elohim. Recién el nombre Havaya está al final de todo, el último, al final donde está escrito Vaihul Hashemayim Be'aretz Bechol Tzevakam, y fue terminado los cielos y la tierra y todas sus huestes, como decimos en el Kiddush de Shabbat, y allí aparece por primera vez el nombre Havaya. Entonces dijo, vamos a cerrar el círculo. Está dicho que toda la Torah es un nombre de Dios completo. Y por cierto, si nosotros unimos la primera letra de la Torah y la segunda, y la última, tenemos que la primera es Bet, Bereshit Bara Elohim, y la última es Lamet, de Leinei Kol Israel. La Torah termina diciendo que no hubo profeta como Moshe Rabbeinu, que hizo tantos milagros, etcétera, etcétera, a los ojos de todo Israel. Entonces, si nosotros unimos, como dice el Sefer Yetzirah, el principio con el final, todo sigue de acuerdo con el principio y todo sigue de acuerdo con el final. Entonces vamos a ver que la última letra es Lamed y la primera es Bet, que es Lamed Bet, Netivot Chochma. Lamed Bet es Lev, el corazón, ese corazón donde está oculto la esencia del alma. Y entonces también hacemos eso en el primer día de la creación y vamos a unir el final con el principio, donde dice Yom Echad y Bereshit Bara Elohim. Entonces, desde el sexto Elohim hasta el primer Elohim hay nuevamente 13 palabras. Y entonces ahí vemos cómo en forma simétrica, esto hoy en día con las computadoras se puede hacer muy fácil, vemos cómo hay una rosa con 13 pétalos de un lado y 13 pétalos del otro, que son 26, que son la gematria de Had y de Ahava, uno y amor, que juntos forman la gematria del nombre más importante de la Torah, Yud Kei Vav Kei. Pero eso es solo el principio. Queremos ver cómo está ese nombre oculto entre las espinas. Antes habíamos querido decir que Elohim son las espinas y Havaya es la flor, la Yoshana, la rosa que está oculta entre las espinas. Entonces, tomando de vuelta el esquema de las 10 sefirot y las 22 letras, Rab Horovitz en su libro llamado Ahavat Torah, el amor a la Torah, él vio que si empezamos desde el segundo Elohim y contamos 10 letras, hay una Yud. Desde esa Yud contamos 22 letras, en el próximo intervalo de los Elohim hay una Hei, otras 22 letras en el próximo intervalo, el tercer intervalo de 5 palabras, hay una Vav, y otras 22 letras hay una Hei. Entonces allí está escondido el nombre Yud Kei Vav Kei entre las espinas, ocultas por las 5 hojas que son los sépalos de la flor, como cuando está el capullo cerrado son las que ocultan la flor. Hay muchas alusiones, cada uno puede desarrollar su imaginación, su poética, como le guste. Y si cuentan, van a ver que hay 3 intervalos de 22 que suman 66, más las 4 letras mismas, en total son 70. Y aquí llegamos al punto en que vamos a dejar, porque esto lo vamos a seguir la clase que viene. 70 en hebreo es la gematria de la palabra Sod, Samach Vav Dalet, y también Yain. Cuando entran los secretos, cuando entra vino, salen los secretos. Y este 70 por 26, 70, que es Sod, y Yud Kei Vav, que es Havaya, con el secreto del verso de Teilim, Sod Havaya Leireav, el secreto de Dios para sus temerosos. 70 por 26 es 1820. Y 1820 es justamente el número que encontró Rabbi Pinhas
Zalman Horowitz cuando contó cuántas veces estaba escrito el nombre de Bahía en la Torah, 1820. Vamos a ver la próxima clase y en las siguientes cómo es el 1820, es un número completamente que es una de las que más se figura en la Torah. Tiene que ver con el primer verso de la Torah, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con un montón de cosas que los quiero invitar a ver la clase que viene. Pero no se olviden que el vino de la Torah son los secretos, es estudiar la profundidad y todos los niveles de la Torah. No es tomar alcohol, que alcohol tiene en química gematria 26 también, sino que es emborracharse con los secretos de la Torah. Entonces, los espero en la próxima charla para profundizar en todas estas cosas. Si les gustó, bendiciones de la tierra de Israel.